Ahora sí vienen los ejercicios de conversión y nos dice, convierta todo este número de base binaria a base decimal. ¿En qué consiste la conversión? Simplemente en fijarnos en los números que contienen a la unidad y colocarles, escribir una base 2 y el exponente de acuerdo a la posición que ocupan, empezando con el 0. Esta es la posición 0, esta es la posición 1, así que será 2 a la 1. Esta es la posición 2, sería 2 al cuadrado. La posición 3, pues no anotamos nada. Y la posición 4 sería 2 a la cuarta. Luego sumamos estos de acá, estos números que hemos hallado, y tenemos el número en su base decimal. Y decimos que este número es igual a este número. Ahora el ejercicio 5 nos dice lo mismo. Transformemos este número binario a un número decimal. Nuevamente, a los unos del número binario los vamos a bajar como un número en base 2 y vamos a colocarles exponentes de acuerdo a la posición que ocupan de derecha a izquierda. Empezando del 0, exponente 0. Posición 1, posición 2, posición 3, exponente 3, posición 4, exponente 4. Realizamos una suma de todo lo que hemos hallado y tenemos 25. Y decimos que este número binario en base 2 es igual a 25 en base 10. Continuamos. Ahora el ejercicio 6 nos dice, convierta utilizando el método 1, una base decimal a una base binaria. Si nos damos cuenta acá, cuando es de binario a decimal, este es el único método que existe. Entonces, si queremos en cambio hacer lo contrario de decimal a binario, existen dos métodos. Este es el primero y vamos a ver en qué consiste. Empezamos de nuestro número decimal y tenemos que tener en cuenta esta siguiente secuencia. Como es base binaria, entonces escribimos base 2 y empezamos a anotar exponentes empezando del 0 hasta donde nos convenga, ¿no? Obviamente este método no es muy práctico y empezamos a escribir sus equivalencias. 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 al cuadrado es 4, ¿no? A la sexta es 64, a la décima es 1024. Bueno, obviamente esto se puede facilitar mucho porque en nuestro diario vivir estamos bastante familiarizados con estas cantidades. Memorias de 1 giga, memorias de 1 tera, 512 megas, ¿no? Estamos bien familiarizados con estos números. Entonces, el método consiste en lo siguiente. Partimos de este número, que es el cual vamos a convertir a binario. Acá está, lo escribimos y hacemos una resta. Pero antes de la resta, ¿cómo saber con qué número vamos a restar? Nos hacemos la siguiente pregunta. Partimos de este número, del más a la izquierda, ¿no? 1024 está contenido en 412, pues no, así que lo ignoramos. 512 está contenido en 412, pues tampoco. Y nos preguntamos con el siguiente, 256 está contenido en 412, pues sí. Entonces, como es el primero, el inmediato que sí está contenido acá, entonces lo anotamos acá y hacemos la resta. 412 menos 256 será 156. Este número lo copiamos acá abajo y nos hacemos la misma pregunta. 1024 está contenido en 156, pues no. 512 tampoco, 256 tampoco. 128 está contenido en 156, pues sí, así que lo anotamos. Y hacemos la diferencia. 156 menos 128 me da 28, y este 28 lo copio acá. Y vuelvo a hacerme la misma pregunta. 128 está contenido en 28, pues no. 64 tampoco, 32 tampoco. 16 está contenido en 28, pues sí, así que lo anoto. 28 menos 16 es igual a 12. Este 12 lo vuelvo a copiar acá abajo y me hago la misma pregunta. 16 no está contenido en 12, 8 sí está contenido en 12, así que realizo la diferencia. 12 menos 8 es 4. Este 4 lo anoto acá. Me hago la misma pregunta. 8 está contenido en 4, pues no. 4 está contenido en 4, pues sí. Entonces hago la diferencia y veo que la diferencia me da 0. Entonces cuando llegue a una diferencia de 0 es donde paro el proceso y me fijo en esta columna de acá. Me fijo en el 256, acá está, y debajo de ese 256 anoto un 1. Me fijo en esta otra de acá, me dice que es 128, acá está. Este 128 debajo yo anoto la unidad. Tengo el 16, me fijo, acá está el 16, en su debajo anoto el 1. Tengo el 8, en su debajo el 1, el 4, a su abajo el 1.
Ahora, entre estos unos, los que no están asignados con ningún número, pues los relleno con ceros. Acá también podría rellenar con ceros, pero como sabemos, los ceros a la derecha pues no se cuentan. Así que me quedo con esto de acá. Y este número en verde es la conversión de decimal a binario. El siguiente ejercicio nos dice transforme con el método 1. También vamos a utilizar el mismo método. Tenemos acá 79 en base decimal, hay que convertir a binario. Tenemos acá nuestra secuencia de números, de números de base 2, desde el 0 hasta el 10. Y empezamos con el número al cual queremos convertir. Y lo anotamos, 79. Y decimos, 1024 está contenido en 79, pues no. Tampoco 512, tampoco 256, ni 128, 64. 64 está contenido en 79, pues sí. Así que realizo la diferencia y me da 15. Este 15 lo anoto acá abajo y hago la misma pregunta. 64 está contenido en 15, pues no. 32 tampoco. 16 tampoco, casi, pero no. 8 está contenido en 15, pues sí. Entonces realizo la diferencia. 15 menos 8 me da 7 y este 7 lo vuelvo a anotar acá abajo. Y hago la misma pregunta. 8 está contenido en 7, pues no. 4 está contenido en 7, pues sí. Entonces hago la diferencia. Este 4 lo resto de este 7. 7 menos 4 me da 3. Este 3 lo vuelvo a copiar acá abajo y me hago la misma pregunta. 4 está contenido en 3, no. 2 está contenido en 3, pues sí. Entonces hago la diferencia. Este 2 lo traslado acá y 3 menos 2 me da 1. Y este 1 lo vuelvo a copiar acá abajo. Y me hago la pregunta. 2 está contenido en 1, pues no. 1 está contenido en 1, pues sí. Y 1 menos 1, o sea, esto lo coloco acá y hago la diferencia. Y 1 menos 1 me da 0. Cuando acá tenga el 0 es donde paro el procedimiento y lo que continúa es fijarme en esta columna. Me fijo en esta columna y busco el 64. Acá está. Entonces debajo del 64 escribo la unidad. Busco el 8. Acá está. Debajo escribo la unidad. El 4. A su abajo la unidad. El 2. Abajo la unidad. Y el 1. Abajo la unidad. Todo lo que no tenga unos lo relleno con ceros. Nuevamente aquí podría escribir ceros, pero como sabemos, los ceros a la izquierda pues no se cuentan. Así que lo que me quedaría sería este número. Y este número ya es la conversión. Ahora sí, nos dice convierta empleando el método 2. Tenemos acá este número en decimal a binario. Ahora sí, tenemos que aplicar otro método. Y entonces este método consiste en lo siguiente. Tomamos el número que queremos convertir acá y lo dividimos entre 2 y decimos que 598 dividido entre 2, ¿cuánto nos da? Nos da 299 exacto. Y nos preguntamos, ¿tiene residuo? Si tiene residuo, lo ponemos con un 1. Si no tiene residuo, le colocamos un 0. En este caso la división es exacta, así que colocamos un 0. Y este 299 lo colocamos acá abajo. Y hacemos la división. 299 dividido entre 2 me da 149 con 5 decimales. Acá me olvido de los decimales, solo anoto la parte entera. Y me pregunto, ¿tenía residuo? Obviamente, si tiene decimal, va a tener un residuo. Así que voy a anotar acá un 1. Entonces solamente anoto la parte entera en este lado, acá abajo, y hago la división. 149 lo divido entre 2 y me da 74,5. Solamente anoto la parte entera y si tiene decimal, pues tiene residuo. Entonces yo digo que sí tiene un residuo anotando un 1. 74 lo anoto acá abajo. 74 dividido entre 2, pues me da 37. Es una división exacta. Entonces me pregunto, ¿tiene residuo? Pues no, no tiene, así que anoto un 0. Lo mismo, sucesivamente. Hacemos divisiones, acá omitimos los decimales, solamente anotamos la parte entera y si es que acaso tiene decimal significa que tiene residuo. En caso afirmativo colocamos 1 y si la división es exacta colocamos 0. ¿Dónde acaba este procedimiento? Acaba cuando tengamos una división que nos dé 0. ¿Cómo es eso posible? Veamos acá, este 1 tendría que venir acá y tengo 1 dividido entre 2, eso es 0,5. Entonces anotamos la parte entera que es 0 y el coma 5 me está indicando que tiene un decimal y si tiene decimal tiene residuo, así que anoto un 1 y si nos damos cuenta acá ya hemos llegado a un 0, así que aquí para todo el procedimiento. Y ahora lo que tenemos acá abajo se conoce como el bit más significativo. Y lo que tenemos acá abajo tenemos el bit menos significativo. Obviamente eso está en inglés. Entonces empezamos de abajo hacia arriba. Y anotamos 1, 2 ceros, 101, 101,
0110, 0110. De esa manera ya tengo todo este 598 en base 10 a base binaria. Vámonos con la siguiente conversión. Nos dice convirtamos 126 en base 10 a base binaria. El procedimiento es lo mismo. Colocamos el número que deseamos convertir acá y realizo una división. 126 dividido entre 2 me da 63. Es una división exacta. Así que si me hago la pregunta si existe residuo, pues digo que no existe, anotando el 0. Luego acá, este número lo copio acá y digo 63 dividido entre 2. Me da como resultado 31,5. Solamente anoto la parte entera y si tiene parte decimal, pues tiene residuo. Así que me pregunto, ¿tiene residuo? Pues sí, sí tiene residuo. Ahora, este número de acá lo copio acá y 31 dividido entre 2 me da igual a 15,5. Solamente anoto la parte entera y si tiene decimal, pues también tiene residuo. Así que si me hago la pregunta, ¿tiene residuo? Yo digo que sí, anotando un 1. Lo mismo, 5 dividido entre 2 me da igual a 7,5. Coloco solamente la parte entera y si tiene decimal, pues también tiene residuo. 7 dividido entre 2 es 3,5. Solamente anoto la parte decimal. 7 dividido entre 2 es 3,5. Solamente aquí anoto la parte entera y si tiene decimal, pues tiene residuo. 3 dividido entre 2 a 1,5. Solamente anoto la parte entera y si tiene decimal, pues también tiene residuo. Así que anoto el 1. 1 dividido entre 2 es a 0,5. Anoto la parte entera y el 0,5 me indica que tiene residuo. Y si tiene residuo, pues yo anoto un 1. Ahora aquí yo hago esta distinción. Digo que acá abajo se encuentra el bit más significativo y acá arriba el bit menos significativo. Entonces vamos del más significativo al menos significativo, de abajo hacia arriba. Y digo que 126 decimal es igual a 1111110 en binario. Entonces, ¿qué hemos aprendido en esta sesión? Aparte de los algoritmos que aprendimos para convertir de binario a decimal y de decimal a binario, aprendimos que si vamos de binario a decimal, existe un método y es el de acá, que es bastante fácil de acordarse y de hacerlo. Y si queremos convertir de decimal a binario, existe dos métodos. Este método de acá, que no es muy práctico, y este otro método de acá, que es mucho más sencillo de realizar. Y bueno, eso es todo por esta pequeña sesión, por este pequeño video. Vamos a continuar resolviendo ejercicios en los siguientes videos.